Noticentro 1, CMI. Biden asume mañana y anuncia su primer proyecto, camino a legalización de inmigrantes indocumentados. Se acortarán a la mitad los tiempos para que inmigrantes obtengan ciudadanía. Escudero de Trump en el Senado, Mitch McConnell, lo acusa de provocar asonada contra Capitolio. Trump se despide con parte de victoria y dice que el trumpismo apenas comienza. Medidas especiales de gobierno y militares para corregimiento de El Salado. Otra masacre, 3 muertos en Tarazá. Su casco salva la vida a un soldado. ONU ofrece protección al niño ambientalista amenazado. Se crea grupo especial de la policía para proteger a la mujer. Inseguridad en el tránsito. Atacan con machetes en bus urbano. Exministro Arias reaparece en foro sobre agricultura. Nómina electrónica a partir de junio, anuncia la DIAN. Estados Unidos supera 400.000 muertes por COVID. Récord de fallecimientos en Reino Unido y Alemania. Declaran a Madrid zona de desastre por nevadas. Ministro de Interior habla sobre orden público en el país en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A pocas horas de posesionarse como el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden anunció una ambiciosa reforma migratoria que presentará una vez jure el cargo. El proyecto reducirá a casi la mitad los tiempos de espera para la obtención de la ciudadanía para los indocumentados y protegerá a los Dreamers, como se le llama a los nacidos fuera de suelo estadounidense y que sus padres indocumentados llevaron a territorio norteamericano. Jaime Moreno desde Washington nos tiene todos los detalles. Jaime, buenas noches. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ese es uno de los proyectos más importantes que trae el presidente electo Joe Biden y que mañana mismo se lo va a proponer al Congreso de los Estados Unidos, buscar la manera de regularizar a cerca de 11 millones de personas indocumentadas que viven en este país. La propuesta de Biden consiste en crear un camino para la ciudadanía a los migrantes indocumentados en un periodo de 8 años. Todos los que hayan llegado a Estados Unidos desde el 1 de enero podrían aplicar a un estatus temporal mientras se les hace la revisión de seguridad y de impuestos. Es lo que propone Biden. A los 5 años tendrían derecho a acceder a la tarjeta de residencia y 3 años después a la ciudadanía. La reforma migratoria será uno de los temas fuertes para un Congreso que apenas está iniciando las audiencias de confirmación de los funcionarios de Biden. Los más urgentes y que tuvieron audiencia hoy son Alejandro Mayorkas para el Departamento de Seguridad Nacional, April Haines como director de Inteligencia Nacional, Anthony Blinken como secretario de Estado, Lloyd Austin como secretario de Defensa y Janet Yellen para el Departamento del Tesoro. Mientras se adelantaban las audiencias de los próximos integrantes del gabinete de Biden, el hasta hoy líder del Senado, Mitch McConnell, sorprendió a sus colegas republicanos al acusar directamente a Trump de incitar al asalto en el Capitolio. The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like. El demócrata Chuck Schumer será el nuevo líder del Senado y será el encargado de liderar el juicio político a Trump sin retrasar la agenda de Biden. President Trump is a threat to our constitutional order, whether he is in or out of office. Even now, he has not accepted responsibility for what he has done and still falsely maintains that the election was stolen. Aunque un grupo de republicanos, incluyendo a McConnell, se ha distanciado de Trump, no se sabe si apoyarán un juicio político al presidente Trump. 9:05 de la noche en Colombia y en Washington. El presidente saliente Donald Trump entregó hoy su discurso de despedida. Le deseó suerte a la nueva administración, pero no mencionó a Joe Biden y advirtió que el fenómeno del trumpismo apenas está comenzando. A menos de un día de tener que abandonar la presidencia, Donald Trump se despidió dejando claro que no está acabado. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. El mandatario aprovechó para destacar los logros de su administración.
I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. Trump, que terminará su presidencia sin reconocer oficialmente la victoria de Biden, también estaría organizando su propio evento de despedida 4 horas antes de la toma de posesión del demócrata. La posesión del presidente electo Joe Biden está ya casi lista. Se conoció hoy un asunto de seguridad y tiene que ver con la remoción de 12 de los integrantes de la Guardia Nacional, quienes fueron encontrados con conexiones con grupos extremistas de derecha en los Estados Unidos y por esta razón los mandaron a que se regresaran a sus estados. En la mañana, el presidente electo Joe Biden participará de una ceremonia religiosa en la Catedral de San Matthews en el centro de la ciudad. Entre los invitados se destacan los líderes del Partido Republicano en la Cámara y Senado, Kevin McCarthy y Mitch McConnell. Los dos congresistas prefirieron acompañar a Biden a la misa que participar en la ceremonia de despedida a Donald Trump programada a la misma hora en la base militar Andrews. Después del servicio religioso, el presidente electo Joe Biden se dirigirá a la Casa Blanca. El recibimiento se lo dará el jefe de personal de la residencia porque Trump rompió con una tradición de 152 años en la que el presidente saliente le da la bienvenida al nuevo ocupante de la Casa Blanca. Cuando Trump abandone la Casa Blanca, viajará con la maleta que activa un eventual ataque nuclear, pero sus claves se desactivarán a las 11:59 de la mañana. Al mediodía, Joe Biden se juramentará ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia y comenzará una nueva era para los estadounidenses. A diferencia de las otras posesiones, no habrá el tradicional desfile del presidente desde el Capitolio a la Casa Blanca. Por razones de seguridad y para evitar la propagación del COVID-19, el público en general no fue invitado. La multitud que usualmente participa de la posesión presidencial fue reemplazada de manera simbólica por miles de banderas de Estados Unidos que fueron puestas en el National Mall. El presidente electo Joe Biden se despidió de Delaware, un estado en el que residió y representó en el Senado por más de 30 años. Recordó emotivamente a su hijo fallecido y le rindió homenaje al llegar a Washington a las víctimas del COVID-19. En un breve discurso antes de dirigirse hacia la capital estadounidense en un avión privado, pese a que la tradición es hacerlo en uno del gobierno, Joe Biden le dijo adiós a Delaware, el estado que representó en el Senado por varias décadas y lugar del cual aseguró siempre será un hijo orgulloso y llevará siempre escrito en su corazón. You know, it's kind of emotional for me. Look, you were with me my whole career, and through the good times and the bad. I want to thank you for everything. Tras su sentida despedida, Biden arribó a Washington y en la víspera de su investidura asistió junto a Kamala Harris a un acto para rendir homenaje a los más de 400,000 estadounidenses que han fallecido durante la pandemia de COVID-19. Let us shine the lights. El mandatario estuvo frente al monumento Lincoln, lugar que se iluminó y en el que se levantaron miles de banderas para recordar y honrar a las víctimas. To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal. It's important to do that as a nation. That's why we're here today. Biden y Harris han abordado el COVID-19 como el foco principal del inicio de su administración, con una meta de vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Llega Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, desde el mediodía de mañana y se va Donald Trump con los índices de popularidad más bajos desde el año de 1940, cuando la organización Gallup hace una encuesta de popularidad. La popularidad de Trump se desplomó en 12 puntos porcentuales desde noviembre debido a lo que pasó en el Capitolio y al desconocimiento a las elecciones, cayendo al 34%, una de las más bajas de un presidente saliente en Estados Unidos. Con la cámara de Juan Carlos Moreno, Jaime Moreno, para Noticentro 1 CMI La Noticia. Sigan ustedes con más información en el estudio. Gracias, Jaime. Claudia. Pues a propósito de la posesión de Joe Biden, congresistas de diferentes partidos en Colombia, incluido el Centro Democrático, coincidieron en afirmar que Colombia debe reorientar su relación con los Estados Unidos, que a su juicio ha estado casada con las políticas de Donald Trump.
Aunque el gobierno nacional no lo acepta, es una realidad que las relaciones con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos a partir de mañana, no serán las mejores como lo fueron con Donald Trump. Las relaciones del presidente Iván Duque deben mejorar. El punto en la llaga lo puso el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, en su cuenta de Twitter. ¿Alguien sabe si Iván Duque ya habló con Joe Biden? La pregunta no es menor, porque Iván Duque es uno de los mandatarios con los que no ha hablado el presidente electo de los Estados Unidos. Por esto, congresistas manifiestan que es necesario reconstruir las relaciones y que Duque debe esforzarse para lograrlo. Miembros del partido de gobierno, incluso algunos funcionarios, fracturaron una relación bipartidista que tenía el Estado colombiano con republicanos y demócratas. Duque tiene que dedicarse a arreglar ese problema. Con la llegada de Biden, Colombia debe adaptar y readecuar su agenda bilateral. Debe comprometerse en la implementación del acuerdo de paz. Debe comprometerse con el Acuerdo de París, al que Estados Unidos volverá por iniciativa del presidente Biden. Sin embargo, en el Centro Democrático manifiestan que las relaciones bipartidistas de Colombia con Estados Unidos no se van a romper, aunque habrá cambio de eje. Las relaciones de Colombia y los Estados Unidos enfrentan la llegada del nuevo presidente Joe Biden, algo que supone nuevas prioridades, pero de ninguna manera un daño a la larga y buena relación que tiene Colombia con los Estados Unidos. Quienes manifiestan que las relaciones con Estados Unidos deben dar un giro, piden la cabeza de Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington. En noticias de Colombia, el gobierno y las fuerzas militares anunciaron medidas para proteger a la población del Salado en Bolívar, donde varios habitantes recibieron amenazas de grupos armados. Este panfleto, firmado por supuestas águilas negras, volvió a generar terror en la población de El Salado, en el Carmen de Bolívar, donde hace 20 años fueron asesinadas 60 personas y cientos más fueron desplazadas. Muchos de ellos que dicen que van a salir del Salado porque no sienten seguridad. Por lo menos uno de los líderes está bastante afectado y la esposa también muy afectada, y ellos dicen que van a salir con el dolor del alma, pero que van a salir del Salado. Autoridades nacionales y regionales anunciaron medidas para proteger la vida de la población. Estamos trabajando para verificar cuál es el origen de este panfleto, cuál es la intención, y de la misma manera garantizarle no solamente a las personas relacionadas, sino a cada uno de los ciudadanos de la región de los Montes de María, su integridad física, su vida. Necesitamos unir fuerzas con el municipio, el departamento, para poder tener un programa integrado de asistencia psicosocial a una población que ha sido lesionada por grupos armados. La amenaza está dirigida contra líderes y jóvenes del corregimiento. Y las autoridades atribuyeron a una retaliación entre grupos armados la masacre de 3 personas en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Aseguran que se trata de una disputa por el control del narcotráfico. La muerte de los 3 jóvenes es resultado del enfrentamiento entre los caparros y el Clan del Golfo, dicen las autoridades. Esta es la segunda masacre en el departamento de Antioquia en lo que va corrido de este año. Las autoridades revelaron el audio de la conversación entre 2 delincuentes venezolanos señalados del atentado con una granada en el centro de Barranquilla el martes pasado. El venezolano José Gregorio Serrano Machado, alias Caracas, habría regresado a la escena. De allí llamó a su jefe Tommy Joel Serpa Brito, alias Tommy Masacre, también venezolano, preso en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Sí, me lo va. Dime. Quedaron como hormigas. Sí. Ajá. ¿Pues sabes cómo es? Esta está repleta de gobierno. ¿Está repleta de gobierno esa qué? No joda. Demasiado 14 heridos, brother. Está re full. No parecen hormigas, estaban tirados en el piso como hormigas. A alias Caraca y otros 3 capturados, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, extorsión y tentativa de homicidio, cargos que no aceptaron.
Aterrador. En Arauca, el casco de dotación le salvó la vida a un soldado que fue atacado por un francotirador del ELN. El soldado Gilmar Guapacho enfrentó la situación de mayor riesgo en sus 10 años en el ejército. Un disparo directo a su cabeza que impactó en el casco de dotación. Cuando sentí el impacto en el casco, el cual pues me hizo arrodillar del impacto y nada, pero no perdí el conocimiento. Siempre voy a seguir con este casco así me duela la cabeza. Es preferible que le duela la cabeza a uno por el peso, porque yo sé que es tedioso el peso de un casco de estos. Usted parado 4 o 5 horas a que de pronto lo maten a uno. El soldado fue atacado cuando custodiaba el hospital del Sarare en Saravena, Arauca, donde están varios de sus compañeros heridos en un atentado días antes. Naciones Unidas ofreció protección a Francisco Vera, el niño ambientalista que recibió amenazas a través de redes sociales. Francisco Vera recibió una carta firmada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En la carta, entregada personalmente por la representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, Juliet de Rivero, la ONU exalta sus acciones. Y creo que es muy importante tu voz, porque así la gente se da cuenta. Tu voz es una voz que habla la verdad de manera muy sencilla, digamos. Es importante que sepan que hay que hacer ese esfuerzo. Además, le piden mantener su activismo en defensa del ambiente. 5 horas tardaron los organismos de socorro y la comunidad en controlar un incendio forestal que destruyó alrededor de 10 hectáreas de vegetación, incluidos frailejones en el páramo de Santurbán, en Santander. Gran variedad de árboles, nacimientos de agua y especies nativas que tardan años en recuperarse terminaron afectadas por las llamas. La Dirección Departamental de Riesgo solicitó un informe a la Corporación Ambiental CAS Santander para determinar los daños ambientales y las causas del incendio. El gobierno y la policía acordaron hoy la creación de un cuerpo especial para combatir la violencia contra la mujer, mientras las organizaciones feministas están reclamando la declaratoria de una emergencia humanitaria ante el creciente número de feminicidios en Colombia. El flagelo del feminicidio en Colombia va en aumento. Según las estadísticas de la Casa de la Mujer, en los últimos 43 meses en el país han sido víctimas de ataques criminales 2.160 mujeres. Las organizaciones feministas están pidiendo la declaratoria de una emergencia humanitaria para la protección de las mujeres. Nosotras hacemos un llamado a que se considere una emergencia humanitaria como se está denunciando o solicitando o exigiendo desde las organizaciones de mujeres. Es una idea que surge desde el año pasado. Hoy se realizó un puesto de mando unificado de las entidades nacionales, los departamentos y las secretarías de las capitales y se anunció la creación de un bloque de policía contra la violencia de género. Hoy se hace un anuncio muy importante y es la creación de un cuerpo especial para los delitos de violencias basadas en género. Desde la Procuraduría, la nueva delegada para los derechos de la familia y la mujer, Viviana Mora, anunció la convocatoria de una reunión cumbre para escuchar las organizaciones feministas. Con las organizaciones de las mujeres, obviamente, que son las que han dado la lucha por este flagelo, debemos resaltar de manera urgente una reunión con estas organizaciones para escuchar sus voces. La procuradora delegada para la familia y la mujer, Viviana Mora, reveló que la nueva jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, les ordenó a sus funcionarios darle prelación a la lucha contra la violencia de género. Las autoridades desarticularon en Bogotá una banda delincuencial conocida como los Pikachu. Estaba conformada por 4 hombres señalados de violar, secuestrar y robar a mujeres en la capital. Más de 20 mujeres fueron víctimas de estos detenidos que serán judicializados en las próximas horas. Ilesos resultaron los tripulantes de una avioneta que se apagó mientras volaba y que cayó sobre una vivienda de Copacabana, en Antioquia. El ultraliviano despegó del aeropuerto Laya Herrera de Medellín con 2 tripulantes rumbo a Santa Fe de Antioquia. Los 2 tripulantes y una mujer que habitaba en la vivienda sobre la que cayó el aparato resultaron heridos. La avioneta pertenecía a una escuela de aviación. En el transporte público de Bogotá son reportados diariamente un promedio de 27 atracos. El caso más reciente ocurrió en la localidad Rafael Uribe. Ahí hombres armados con machetes asaltaron a los pasajeros de una ruta alimentadora
del sistema de transporte masivo. 2 usuarios que se resistieron al hurto resultaron heridos. Uno de ellos ya fue dado de alta y otro sigue en observación en el Hospital Santa Clara. La Corte Suprema estableció que las personas que oculten un matrimonio e inicien una segunda relación tienen que formalizar la separación. El alto tribunal indicó que las personas que oculten y no liquiden formalmente su primera relación podrán verse afectadas con sanciones patrimoniales a la hora del divorcio. Ha generado polémica la participación del exministro Andrés Felipe Arias en un foro sobre agricultura. El IMPEC explicó que este exfuncionario solicitó un permiso especial para asistir de forma virtual al evento desde el Cantón Norte, que es donde paga su condena 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. En el país, las muertes por COVID-19 siguen aumentando. En solo 24 horas se reportaron 15.939 casos. La cifra de fallecidos reportada este martes es la segunda más alta en la historia de la pandemia en Colombia. Y es que en solo 24 horas perdieron la vida a causa del contagio con COVID-19 398 personas. La cifra total en el país es de 49.402 víctimas fatales a causa del virus. Esto nos indica que tenemos que reorientar todos los esfuerzos, gerenciales, administrativos y económicos y médicos. Los contagios reportados este martes fueron 15.939, donde la mayoría se presentaron en Bogotá con 5.992, en Antioquia con 2.375, en el Valle con más de 1.400 y en Cundinamarca con 847. La cifra de infectados en el país es de 1.939.071. Los casos activos son 114.295. Hoy se procesaron 75.867 pruebas en los laboratorios del país. Los recuperados más recientes fueron 15.713, para un total de 1.769.935. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se encuentra sedado y con ventilación mecánica como consecuencia del virus del COVID-19. El hospital militar informó que su estado es estable y con respuesta adecuada a las terapias que le son aplicadas. Durante un debate de control político en el Consejo de Bogotá, denunciaron demoras de hasta 6 horas en las ambulancias para trasladar a pacientes que requieren cuidados intensivos. Además, el contralor de la ciudad, Andrés Castro, advirtió que 10 contratistas concentraron el 76% de los recursos de los contratos firmados durante la pandemia. Duras críticas se escucharon en el Consejo de Bogotá a la alcaldesa Claudia López por el manejo de la pandemia. Una mandataria mentirosa, imprudente y con oscuras pretensiones políticas en el manejo de la pandemia. Dijo que las ambulancias se han convertido en un cuello de botella para el traslado de pacientes a UCIs. Por la tardanza de hasta 4 o 6 horas. Y esto es muy preocupante porque cada minuto cuenta al salvar una vida. Que por parte de la Secretaría de Salud, tener control del 100% del parque automotor de las ambulancias. El médico Fabián Rosas expuso la dramática situación que se vive en los hospitales. En solo 8 instituciones privadas de la ciudad tenemos 34 pacientes ventilados y 66 pacientes con indicación de unidades de cuidado intensivo que no están ventilados. Por su parte, el Contralor Distrital puso la lupa sobre los contratos firmados en la pandemia, y es que 10 contratistas concentraron el 76% de los recursos. Un comité gremial encabezado por la ANDI recomendó al gobierno reemplazar las cuarentenas por otro tipo de medidas para enfrentar la pandemia que no perjudiquen la economía. Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, explicó que la propuesta incluye mejorar el sistema de rastreo de casos del Ministerio de Salud, habilitar corredores aéreos y terrestres para descongestionar las UCI y permitir que quienes ya tienen anticuerpos puedan continuar sus actividades económicas. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Luis Quirós, reveló que el presidente Iván Duque socializará ante las altas cortes el plan de vacunación nacional. El primer mandatario le expondrá a los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema el plan de vacunación. El presidente de la República ha convocado a las altas cortes a través de sus presidentes y a otras autoridades para rendir a manera de informe o de compartir la información sobre el programa
adelantará el gobierno en esta temática de vacunación, ¿no? Quiroz reveló que en 2020 la Corte Suprema emitió más de 30.000 providencias, pese a que la justicia tuvo que operar generalmente de forma virtual. Los resultados están vistos. Durante la pandemia, la Corte Suprema de Justicia produjo casi 30.000 providencias judiciales. El presidente de la Corte Suprema dijo que está de acuerdo con una reforma a la justicia que incluya la modernización tecnológica. Migración Colombia explicó que todo extranjero que sea sorprendido violando las medidas de aislamiento o poniendo en riesgo la salud pública será expulsado. Esto después de que un grupo de migrantes fuera sorprendido en una fiesta. Hoy justamente fueron expulsados 65 venezolanos que participaron en esa fiesta clandestina en el occidente de Bogotá. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La DIAN anunció la creación de un nuevo sistema para detectar el fraude fiscal. Las empresas deberán reportar sus pagos laborales a través de una nómina electrónica. Aproximadamente unos 500.000 empresarios deberán este año comenzar a reportar sus pagos laborales a la DIAN a través de un nuevo instrumento llamado la nómina electrónica. Este sistema de nómina electrónica es clave para poder nosotros detectar dónde hay fraude fiscal y así poder hacer fiscalización de escritorio y generar una conducencia específica hacia donde se está haciendo el fraude fiscal. Este requisito se suma al sistema de facturación electrónica que ya está vigente y comenzará a implementarse en el segundo semestre del año. La DIAN expedirá una resolución en la que establecerá cronogramas para que las empresas por tamaño comiencen a implementar la nómina electrónica. A la Superintendencia de Industria y Comercio llegó una queja por el cobro que estaría haciendo Saico y Asimpro a restaurantes y bares por escuchar música en los establecimientos que hoy están cerrados. A través de una queja enviada al superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, el representante Julio César Triana asegura que Saico y Asimpro estaría violando el régimen de protección de la competencia al cobrarle a restaurantes y bares el impuesto por escuchar música en sus establecimientos a pesar de las nuevas restricciones en el país. Miles de restaurantes, de bares y de hoteles han tenido que cerrar ante el pico y cédula, ante los confinamientos y ante los toques de queda. Es bastante inverosímil ver a Saico Asimpro cobrando la anualidad por regalías. El denunciante asegura que pese a que Saico y Asimpro entregó una amnistía el año pasado por la pandemia, no se justifican estos cobros en este momento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34% a 1.459 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 4,50% a 4.389 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 1,8% a 12 pesos. Y la acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar 15.873 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.482 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.350 pesos y la venden a 3.410 pesos. Un euro cuesta 4.234 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy a $1.27. El azúcar se transó a 16,09 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $53.01 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $55.86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.450 pesos. Estados Unidos superó hoy las 400.000 muertes por COVID-19. California, que es uno de los estados más afectados por el nuevo pico de la pandemia en ese país, llegó ya a los 3 millones de casos de COVID positivo.
La pandemia del coronavirus ha dejado al menos 2.041.289 muertos en el mundo y es Estados Unidos el país más golpeado con 24,1 millones de contagios. La nación norteamericana superó este martes las 400.000 muertes por COVID-19 según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. La cifra es la más alta a nivel global y casi duplica la de Brasil, segundo en la lúgubre lista con poco más de 210.000 decesos. El umbral de 300.000 muertes fue superado hace apenas un mes a mediados de diciembre. California, uno de los estados más afectados por el pico, se transformó en el primero del país en sobrepasar los 3 millones de casos de coronavirus. Entre tanto, los países europeos siguen reportando récord de muertes tras el aumento por casos debido a la mutación del COVID-19. Reino Unido registró un nuevo y lamentable récord de 1.610 personas fallecidas, la cifra más alta registrada en un solo día desde el inicio de la pandemia. Por su parte, Alemania volvió a registrar casi 1.000 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras las autoridades endurecieron y prolongaron hasta febrero las medidas restrictivas. Y Rusia anunció hoy que su nueva vacuna contra el COVID-19 es 100% eficaz, luego de superar las fases 1 y 2 de la investigación y creación de la vacuna. Las autoridades sanitarias indicaron que esta vacuna, que se llama la Epivacorona, mostró una eficacia inmunológica total. España declaró zona catastrófica para Madrid y el resto de territorios afectados por el temporal Filomena, que entre el 7 y el 9 de enero desató una histórica ola de frío y la peor nevada en los últimos 50 años. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia conlleva la rápida transferencia de recursos económicos como ayuda de emergencia para reparar los daños ocasionados, en este caso por Filomena, que deja más de 1.400 millones de euros en pérdidas y cientos de damnificados.